Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Qué bendición, qué oportunidad más hermosa y maravillosa. Y agradecer a Dios por este nuevo día de vida que Dios nos ha dado. Qué bueno estar juntos, en armonía con nuestra familia, en esta hora de la mañana, aunque no estamos en el templo todavía. Pero estaremos un día allí con la ayuda de Dios. Mientras tanto, tenemos que cada día movernos en la dirección de Dios y buscar el consejo de Dios a través de estos devocionales, a través de las redes sociales, contando que el Espíritu Santo de Dios nos está congregando, nos está reuniendo a cada uno en los hogares. Y allí juntos, en familia, disponer de nuestro corazón, de la mejor actitud para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis amados hermanos, después de haber adorado y glorificado el precioso nombre de el Señor Jesucristo, habernos deleitado en las alabanzas al Señor, porque sé que usted, allí en su hogar, con su familia, cantaron juntamente con nuestro hermano Luis Gabriel, con nuestro hermano y pastor William Rincón, y con todos los demás hermanos que estábamos y que estamos congregados aquí por el Espíritu Santo de Dios, a través de este devocional dominical. Le voy a invitar que ustedes abran su Biblia en la carta a los Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Por favor, tenga la Biblia abierta ahí en este pasaje. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. El título o reflexión en esta mañana para que todos pensemos y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a que nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad esté en un solo lugar, escuchando su bendita y gloriosa palabra, que estoy seguro que será de gran bendición para su vida. Así que, amados hermanos, este tiempo que vamos a estar en la palabra de Dios, por favor, ponga mucha atención. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? Amados hermanos, quiero hacerles una pregunta. Y usted va a estar pensando, va a estar reflexionando con respecto a la pregunta que les voy a hacer. ¿Saben ustedes por qué se acaban muchos matrimonios después de haberse casado enamorados? Después de que en el altar, delante de Dios y de testigos y del ministro que realizó la ceremonia, prometieron estar juntos en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, y hasta que la muerte los separe. El novio mira a la novia y la novia mira al novio y se hacen ojitos y ambos alegres dicen, lo prometo. Bueno, mis amados hermanos, yo sé que la mayoría de ustedes han pasado por ese momento en que se reunieron para unir sus vidas. Pero, amados hermanos, contraer matrimonio es un acto que se hace por amor.
El comienzo de todo eso es el amor. No hay otro interés, no hay otro anhelo, no hay otro deseo de unirse en matrimonio, sino por lo que los dos sienten, que es amor. Ahora, mantener ese afecto día con día y no dejarlo morir es un verdadero reto de las parejas de todos los tiempos. Es allí donde comienza a reflejarse y a manifestarse lo que esas dos personas son en realidad y que comienzan a ajustarse el uno al otro. Y eso se constituye en un verdadero reto de las parejas de todos los tiempos. Y digo esto porque si uno no se esfuerza día a día, las pequeñas discusiones, los desacuerdos y la falta de entendimiento en algunas cosas hacen que al final, poco a poco, ese amor que ambos sintieron en el momento de casarse, ese amor empaca su maleta y sale por la puerta por donde una vez entró. Así que, mis amados hermanos, en esta mañana veamos las cosas que inciden en la muerte del matrimonio de una pareja. El descuido. Sí, amado hermano, el descuido de la propia pareja, el descuido de la propia persona, en uno o en el otro, en su arreglo personal. Uno de los dos ya no se viste bien, como cuando conoció a su novia o conoció a su novio. A lo mejor descuidó el arreglo de su cabello. A lo mejor antes tenía un buen corte de cabello o peinado y ahora anda completamente desaliñado, desaliñada. Un poco de perfume o colonia no le cae mal a nadie, y más si la persona se arregla para sí misma y su pareja. Otra de las cosas que inciden en que poco a poco vaya decayendo y vaya acabándose ese amor que los unió un día es la falta de comunicación. Discusiones que no tienen ningún sentido de ser discusiones. Se pelea por minucias, el no dirigirse la palabra o ignorar los problemas pequeños o hacer tormentas en un vaso de agua. Ocultar algo que los dos deben manejar, pero la falta de confianza y sabiendo cómo es el genio de él o de ella, entonces ocultan algunas cosas. Entonces comienza el gritar. Y después de gritar, entonces pasa de ahí al insulto y a sacar cosas del pasado que no tienen nada que ver con el presente. Entonces, es mucho mejor, amados hermanos, es relajarse, es respirar y es esperar a que la ira pase y luego hablar de lo que les molesta sin estarse arrojando las ollas. Vamos rápidamente. Otra de las cosas que hace que día a día pueda estar descuidando ese amor de pareja es el desinterés sexual. No hay nadie casado que pueda pagar un servicio cuando ella es su esposa o cuando él es su esposo. Nadie tiene que estar sobornando a uno o al otro, porque en ocasiones hay como cierta resistencia y se niegan las relaciones íntimas, lo cual va deteriorando ese amor de pareja. La palabra de Dios dice: no os neguéis el uno al otro, al no ser por mutuo consentimiento, y esto cuando se reúnen para orar. Pero hay quienes
están diciéndole a su esposo o a su esposa: yo voy a estar contigo, pero tú me compras, tú me llevas, o tú haces, o tú traes. Eso ya no es el fruto del amor, ese es un soborno. Se está, entre comillas, se está prostituyendo esa relación, cuando la relación de pareja en la vida sexual es el complemento de los dos, de vivir una vida en comunión, en gratitud, en amor, en deleite, porque Dios los creó para eso, y para eso el Señor los unió. Si no hay esa relación, si no hay esa intimidad, no hay matrimonio, porque la intimidad es lo que sella el amor de esa pareja. Por eso tanto el hombre como la mujer jamás debe negarse al esposo o a la esposa, o como manera de castigarlo o de castigarla. Hay que mirar cuáles son las razones por las cuales se está minando y se está descuidando el amor de esa pareja por este asunto. Miremos otros aspectos rápidamente que influyen en el acabose del matrimonio. Por ejemplo, los celos. Tremendamente, las personas son celosas. Hace muchos años en la iglesia había un hermano que tenía que viajar y arreglaba todos aquellos aparatos del aire acondicionado y lo enviaban por diferentes partes del país. Y la esposa lo llamaba a la 1 o 2 de la mañana y lo llamaba casi todo el día. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Seguro que no estás con alguien? Y a la 1 o 2 de la mañana, mientras él dormía, sonaba el celular y le decía: hola, ¿cómo estás? ¿Con quién estás? Eso hizo que se fuera minando y producía más bien hastío, rechazo, porque no era la manera de cuidar un matrimonio, sino de destruirlo. Otra razón, la infidelidad o las mentiras. No pasar tiempo con su familia, volverse alguien irresponsable con la economía del hogar, entre tantos otros. Todo esto son solo efectos colaterales de una mala comunicación entre partes, entre las dos partes, del descuido personal y de las relaciones íntimas en la pareja. Bueno, ustedes dirán: pastor, ¿qué tiene que ver eso con el texto que hemos leído o que vamos a leer? Usted tiene abierta la Biblia ahí en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 1 al 4. Mire lo que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que la oyeron, y luego testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí está, amado hermano, lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia: que cómo escapará un cristiano que descuida su salvación, y que no es una salvación cualquiera, es la salvación eterna del alma. Inicialmente el texto va dirigido a algunos cristianos hebreos que descuidaron su salvación para volverse al judaísmo, a los rituales de la ley. Por lo tanto, esta carta fue escrita para exhortarles
y animarles a volver a la verdad del Evangelio de la Iglesia del Señor Jesucristo y no volver a los rudimentos de la ley. Amados hermanos, ustedes se han puesto a pensar qué cosas puede llevar a un cristiano a descuidar su salvación, a descuidar su vida espiritual. Por eso mencioné cómo un matrimonio se deshace con el tiempo. ¿Qué sucede en ese periodo? Entonces comienza a suceder cosas que hace que se vaya descuidando, deteriorando ese amor y terminan separados. Veamos, amados hermanos, que la relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo está fundamentado en el amor. San Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera infinito. No hay manera de explicar el insondable amor de Dios por la humanidad. Así que la iglesia del Señor es movida por el amor hacia Dios, porque Él nos amó a nosotros primero. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Este es el fruto del amor. Por eso el amor de Dios entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es un amor sacrificial, en la cual el Hijo de Dios se despoja de sí mismo y viene a la tierra y viene a la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Es por amor. No fue por una obligación, ni porque el Padre le dijo, usted tiene que ir a rescatarlos, a librarlos del infierno, del pecado y de la muerte. Mis amados hermanos, por amor al Señor Jesucristo, aleluya, vive en nosotros. Porque para que el Señor Jesús viva en nosotros, tenemos que amarlo a Él. Y es un amor sacrificial, es un amor de negación a nosotros mismos. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, el amor demuestra en una palabra el inmenso amor que tenía el apóstol Pablo por el Señor Jesucristo. Y él dice, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por amor se negó Pablo a vivir su propia vida, a seguir su propia profesión, a lo mejor de abogado, de influencia en el campo de la ley. Algunos dicen que pertenecía al Sanedrín. Pero por amor a Cristo, cuando Él lo encontró, o cuando Cristo lo encontró, y entendió el gran amor de Dios por él, él se entregó a Cristo y lo amó hasta el fin. Nadie obliga a nadie a estar al lado de Cristo si este o esta no ama al Señor Jesucristo. Ninguna persona puede estar en la iglesia, en la congregación, si no quiere dejar al mundo, si no quiere dejar su propio egoísmo, si no quiere renunciar a su propia vida pasada, porque el seguir a Cristo significa que yo tengo que amarlo sobre todas las cosas. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 2
versículo 4, el Espíritu Santo de Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice: arrepiéntete, si no vendré y quitaré el candelero de tu lugar. No es cuestión de estar en la iglesia, en el templo, en la congregación, cantar, orar o diezmar o ofrendar. Y con eso usted está demostrando que amas a Dios. El mismo apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios capítulo 13, dice: si no tengo amor, nada soy. Si doy mi cuerpo para ser quemado, nada soy. Si entrego todos mis bienes y no tengo amor, nada soy. Es que mi fidelidad, mi permanencia, mi cotidianidad con Dios tiene que estar basada en el amor que yo tengo para con Él. Por eso, amados hermanos, cualquier relación afectuosa se acaba por la falta de amor. No es por otra cosa. Claro que hay personas que se empecinan en acabar una relación. Puede que el esposo ame a la esposa y la esposa diga: yo no quiero. Y puede que la esposa ame al esposo y él diga: yo no quiero. Entonces uno de los dos quiere terminar con ese amor que un día los unió en un altar. El escritor, mis amados hermanos, de los Hebreos, ahí en el versículo 3 del capítulo 2, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El descuido, amados hermanos, cuesta y causa mucha pérdida. Por ejemplo, hay sembradores que prosperan más que otros porque cuidan de su maquinaria. Hay un periodo en el cual se dedican a revisar su tractor, engrasándola y manteniéndola en buen estado, en buena condición, o cambiando los repuestos por otros que ya se han desgastado. Muchos gastan excesivamente en los automóviles, en los carros. Pero, ¿por qué razón? Porque no los cuidan. Hay que hacer un mantenimiento mínimo, por lo menos cada 6 meses o cada año, revisarlos, mirarlos, en qué se ha desgastado, dónde está bien, y para que el carro sirva por mucho tiempo. El valor de la casa disminuye y se pierde mucho dinero cuando no se mantiene pintada o reparada. El descuido de la salud, mis amados hermanos, cuesta dinero y sufrimiento. Por ejemplo, los dientes se pierden si no se cuidan. No se cuidan ¿en qué tiempo? Cuando se está en la niñez. Cuando se está en la adolescencia. Mucha gente gasta más dinero en dulces para sus hijos que en el cuidado de sus dientes. Debemos cuidar también el dinero, el empleo, la reputación y toda cosa de valor hay que cuidarla. Debemos enseñar a los hijos a cuidar de su ropa, a no maltratar los muebles. Los más pequeños deben aprender a cuidar de sus juguetes. ¿Por qué razón? Porque lo cuidado dura, lo descuidado se destruye y se pierde. ¿Por qué descuidamos nuestra salvación? Porque ya no nos importa la iglesia. Porque ya no nos importa el culto. Y al tener esa actitud y esa manera de pensar, simplemente se refleja en que has dejado ese primer amor.
y estás minando poco a poco y destruyendo ese amor con el cual llegaste al conocimiento del Evangelio y al amor de nuestro Señor Jesucristo. Miremos algunas cosas de algunas personas que en la iglesia, que en la vida cristiana descuidan su salvación. En la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia, a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, mire lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. No lo descuide, porque si no lo ejerce, como todo se va oxidando, va perdiendo el gusto, va perdiendo la dedicación. Si descuidamos las cosas, con el tiempo se oxidan o dejan de servir, se desactualizan. Y el Espíritu Santo le dice: no descuides el don que hay en ti. Y yo le pregunto si es que todavía algunos hermanos de los líderes de la iglesia, de maestros, músicos, cantantes, ujieres, predicadores, yo les pregunto, ¿qué don Dios le ha dado? ¿Qué ministerio el Señor le entregó? ¿Qué talento el Señor colocó en su vida? Reflexione, hermano y hermana. Tal vez usted no está en alguno de esos, porque va a decir: yo no tengo ninguno de esos, pero el Señor le dio alguna cosa para que usted hiciera para la obra de Dios. Muchos músicos, adoradores, maestros, en este tiempo de pandemia han descuidado su ministerio, sus dones. Se han apartado de ellos, se han dedicado a otras cosas. Colocaron eso en un rincón de la alcoba, o los colocaron debajo de la cama como diciendo: yo ya no vuelvo a hacer eso. Hay muchos miembros en la iglesia, en la congregación, que podrían ser ancianos con sabiduría, con conocimiento de la palabra de Dios, porque los ancianos son sabiduría. Los jóvenes debían de ir a los ancianos a solicitar un consejo, porque ellos han vivido buena o mala manera en la vida y en Cristo han reconocido que fue un fracaso grande, pero que aprendieron de esos fracasos y ahora pueden ayudar y advertir a otros para que no vayan por esos caminos, por esos senderos. Ancianos sabios que se preocupen no solo por estar ahí en el templo, sino en prepararse para ser buenos consejeros. Diáconos, no es estar en un cargo del diaconado, es la disponibilidad de servir, es la disponibilidad de hacer algo para el Señor. Evangelistas, las calles son el púlpito para muchos que comienzan el ministerio. En una esquina, en un parque, en algún lugar hay necesidad de que hombres y mujeres se paren allí a predicar el Evangelio. Pero no miran allá, quieren predicarlo solo en el púlpito, pero fuera de él no se atreven a hablar del Señor. Maestros, directores de canto, han dejado y han descuidado el don, el ministerio y el talento que Dios les dio. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo escaparán ellos de la ira de Dios? Porque el mismo Señor dice en su palabra que Él les preguntará: ¿qué hiciste del talento que yo te di? ¿Y qué le dirán aquellos que dejaron al Señor y se apartaron y se alejaron del amor de Dios? Mire, mis amados hermanos, muchas congregaciones hoy sufren y no crecen porque sus miembros desatienden sus obligaciones con la obra de Dios. No evangelizan a su familia, no evangelizan a sus amigos o a sus vecinos.
Cuánta gente a nuestro alrededor están afligidos, angustiados por esta situación que estamos viviendo. Y ellos a lo mejor necesitan que alguien le diga y le hable acerca de Dios, lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede guardar, lo que Dios puede proveer, lo que Dios puede suplir, si ellos colocan su vida en las manos de Dios. Pero muchos no lo hacen. No ofrendan, no diezman. Y algunos de ellos, como dicen los pastores, muchos hermanos nos mandan en el WhatsApp: pastor, ¿cuándo se va a abrir el templo? Pastor, ¿cuándo nos vamos a volver a reunir? Y un pastor me dice que en una ocasión, de tanto que le escribían, le dijo a los hermanos: cuando ustedes ayuden para abrir el templo. No es decir cuándo, sino cómo y qué podemos hacer, porque amamos la casa de Dios. Pero muchos hermanos, como le dije en una predicación anterior, entre los mismos esposos, uno o el otro regaña al esposo o a la esposa porque ofrenda o porque diezma. ¿O cómo escaparán por haber descuidado ese deber, ese sentido de pertenencia que Dios les dio? Se dejan engañar por lo que la gente dice en las redes sociales o por lo que dicen los políticos de la iglesia. Hermano, a usted no le debe importar lo que digan los demás, a usted le debe importar, y a mí me debe importar es lo que Dios dice en su palabra que yo tengo que hacer por su obra. Para eso Él nos rescató. Si no hubiera sido así, hermanos, si la gente en el año 48, 50, cuando llegó el evangelio a Colombia, más antes, si no hubiesen existido cristianos comprometidos, que daban su vida, que ofrendaban lo que daban con todo su corazón, no tendríamos hoy iglesias o congregaciones, o no se hubiera extendido el evangelio. Si esas raíces del cristianismo no hubiesen sido puestas con amor y con sangre, con fe y con obediencia a la palabra. Hay personas que no asisten a las clases doctrinales. El Apocalipsis, cuando yo sentí en mi corazón, creí que todos iban a estar ahí, porque son los eventos que están sucediendo hoy. Es lo que está pasando hoy. Pero a otros hay gente que no le importa, que son cristianos, pero no les importa saber nada de lo que está sucediendo según la Biblia. Amados hermanos, la obra personal o la disciplina de miembros infieles retrasan el crecimiento. ¿Por qué? Porque han descuidado su primer amor. Han descuidado esa salvación tan grande que le costó la vida al Hijo de Dios. Son muchos los cristianos en este tiempo que han desatendido el llamamiento a reunirse a través de los grupos celulares. Pero alabado sea Dios, hay personas que están preguntando: pastor, ¿a qué horas comienza el programa? Mándeme el link, yo quiero conectarme. Pero hay otros que con años encima del cristianismo, ay Dios, nos preguntamos ¿dónde estarán? Han perdido su primer amor. Han dejado de amar al Señor Jesucristo. Tienen una relación circunstancial. Muchos cristianos tienen esa relación circunstancial. Cuando están enfermos, cuando no tienen trabajo, cuando están en peligro de perder la casa, entonces dicen: oh, ayúdenme a orar. Por favor, ténganme en oración. Pero cuando están bien, no necesitan
ni de la oración de los hermanos, ni de la ayuda de Dios, ni de la casa de Dios. Están descuidando esa salvación tan grande. Amados hermanos, no espero que usted sea uno de que tenga una relación con el Señor circunstancial. Cuando los hijos se van de la casa y tienen sus propios medios y aparentemente les va bien y echan a perder su salud, su trabajo o su dinero en vicios y lo demás y acaban con su hogar, entonces quieren volver a la casa. Hay muchos que pasan así. Cuando viene una prueba, entonces vuelven. Señor, ayúdeme. Y Dios los ayuda y después le hacen lo mismo, lo dejan. La Biblia dice que debemos leer la palabra de Dios. Esa es otra de las razones por las cuales muchos descuidan la salvación de su alma, porque no leen la palabra de Dios. No la estudian, no la analizan. Mire lo que dice San Juan, o más bien el Señor Jesucristo en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Si usted no escudriña la palabra de Dios, es por eso que viene el desdén, el desgano, la desobediencia, la altanería, y se pone en contra de la iglesia, en contra de lo que se enseña, de lo que se predica, de lo que se exige, de lo que se le pide a los hermanos. Dicen, ¿para qué piden tanto eso? ¿Para qué dicen aquello? Es que la iglesia debía ser más condescendiente. Es porque no conocen la palabra de Dios. En San Juan, capítulo 11, versículo 1, los discípulos vinieron al Señor y le dijeron, enséñanos a orar. Muchos hermanos no oran. No tienen tiempo para orar. Esa es la respuesta que dan muchos hermanos. Es que no queda tiempo. Y es por eso que cuando se muera, el tiempo en la eternidad del infierno será mucho. Porque la oración nos mantiene vivos en contacto con Dios. El mismo Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque Él mismo dice, si usted no ora, si usted no vela, si usted no cuida su vida espiritual, su relación con Dios, su relación con la iglesia, su relación con su familia en los caminos del Señor, entonces caerán en tentación. Si no son constantes en el estudio de la palabra, si no son constantes en la oración, si no son constantes en la casa de Dios, están descuidando. Y el Señor dice, ¡ay! ¿Cómo escaparán si descuidamos esta salvación tan grande? En otra parte dice, mejor no hubiese sido no haber nacido. Esto que les acabo de mencionar, mis amados hermanos, son razones, medios por los cuales descuidan mucha gente esa salvación tan grande. Esta palabra es la definición y a la vez la explicación del descuido. Descuidamos porque no escuchamos a Dios. No escuchamos la palabra, no escuchamos la enseñanza, o si la escuchamos, no le ponemos atención. Dejamos que siga de un oído por el otro. Y no escuchar, mis amados hermanos, es desechar a Dios. Entonces, amados hermanos, ¿cómo escaparán aquellos que en algún momento de su vida desecharon al Señor Jesucristo y su palabra de sus vidas? ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Esto es una tremenda advertencia que Dios nos hace por descuidar su regalo más grande dado a la humanidad. Sí, mis amados hermanos, porque el pecado es el más grande de toda la humanidad.
El pecado más grande que todo ser humano puede cometer es despreciar al Hijo de Dios. Es ignorarlo, desecharlo y sacarlo de su vida o sacarlo de su familia. No contar con él para nada. ¿Cuáles cosas puede influir en el descuido de su salvación? Desplazarlo por los ídolos. Quitar al Señor y colocar los ídolos religiosos. Seguir a los predicadores, maestros, apóstoles y profetas. Seguirlos ciegamente, alabándolos, exaltándolos y colocándolos en un altar familiar. Hermanos, el hombre, cualquiera que sea, el siervo, puede usted amarlo, debe respetarlo, debe obedecerlo, pero no decir, si él se va, yo también me voy. Porque usted está siguiendo entonces a los hombres y no a Dios. Ídolos religiosos, ídolos familiares, mis hijos, mi esposo, mi esposa. Ay, es que a él no le gusta o a ella no le gusta que yo vaya a los caminos de Dios. No le gusta que yo asista a la iglesia. No quiere que yo esté participando en la iglesia. Oh, Dios santo, hay esposos. Conocí mucha gente cuando estaba en el mundo que él llevaba a su esposa a la tienda, a la cantina y se embriagaban. A eso sí le agradaba, pero qué deleite debía tener un esposo o una esposa que sus hijos y su esposa o su esposo estén viviendo una vida sana, una vida de respeto, una vida de adoración a Dios, un hombre o una mujer entregada a hacer el bien. Pero hay esos ídolos familiares que no les dejan venir a la iglesia o seguir en los caminos de Dios. Los ídolos deportivos, un equipo, un jugador, una práctica. Vamos al parque a jugar, vamos a tal parte que está Julano, vamos, yo voy a practicar el deporte, así sea el domingo, otro día voy a la iglesia. Han levantado ídolos que los distraen, que los apartan, que los separan. Y poco a poco van descuidando esa salvación tan grande. Desplazar al Señor Jesucristo por un plato de lentejas. Por ser más amante de las reuniones sociales donde hay comida y hasta cerveza y hasta bailan. Sí, amados hermanos, hay gente en las reuniones, en las congregaciones de cualquier país que son amantes de estar más en reuniones sociales donde hay comida y hasta cerveza y hasta de pronto bailan. ¿Acaso no son cristianos? Sí, hermano, pero como dice alguien, hay una al año, no hace daño. Eso te puede costar la salvación porque la estás descuidando. En lugar de estar en la casa de Dios, con la familia, creciendo, adorando y bendiciendo al Señor y fundamentándose en las raíces poderosas del Evangelio de Jesucristo, están en otros lugares y están debilitados en su vida espiritual. Otra causa por un hombre o una mujer, por la atracción física o por el gusto, el placer sexual. Hay personas dentro de las congregaciones que tienen relaciones ocasionales con alguna persona. O como es el término de este tiempo, amigos con derechos. Otros tienen relaciones a hurtadillas o a escondidas. Otros abandonan a su esposo o a su esposa por otra persona. Otros por unas cuantas cervezas cambian su salvación por un plato de lentejas. Otros, mire hermanos, son esclavos del trabajo. Especialmente quienes tienen diversos trabajos. O sea, son toderos. Arreglan como latonería, pintura, cuando se daña una regadera o un baño, un plomero, es eléctrico,
Y entonces llaman al hermano o a la hermana un día sábado, un domingo. Hermano, venga y me arregla esto. Y el hermano le dice, sí, yo voy el domingo. ¿Por qué, amado hermano? Si el domingo es el día que se ha escogido para adorar al Señor, ¿por qué va a cambiar la bendición de Dios? De estar en la casa de Dios por 20,000 pesos. ¿O a usted no le encanta la casa del Señor? Pues que si le encantara estar amando al Señor, sirviendo al Señor, usted va a decir, hoy no trabajo. El lunes, con mucho gusto yo hago eso. Hay otros que tienen la pereza como que no lo dejan mover, es como un fastidio. Cuando el esposo o la esposa le dicen, mi amor, mi hijo, nos vamos a la casa de Dios, y lo invita con ánimo, y dice, vaya más adelante que yo ahora voy. No diría si le están diciendo que hay que ir a una fiesta, que hay una comida, que hay un bautismo, que hay un cumpleaños. No, para eso sí están dispuestos. Pero para ir a la casa de Dios, la pereza, el fastidio. ¿Qué quiere decir? Están acabando con el poco amor que Dios puso en su corazón. Mis amados hermanos, en este tiempo de pandemia, ¿qué es lo que más ha estado influyendo en ustedes para estar descuidando esta salvación tan grande? Si murieras en esta noche, en este día, ¿a dónde irías a la eternidad? Si usted está viviendo una vida mediocre, sin compromiso, sin responsabilidad, sin firmeza, sin lealtad, sin sentido de pertenencia de la iglesia del Señor, a sabiendas de que su vida espiritual está agonizando, que la ha descuidado por estar más pendiente de las cosas materiales, terrenales, que fenecen, que estar pendiente del amor de Dios expresado en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, ¿a quién le hace usted fieros? Uno pregunta, o el pastor pregunta, ¿y dónde está Joaquín? ¿Y dónde está Enrique? ¿En dónde está Gutenberto? ¿Dónde está Pacanchique? Y dice, ay pastor, mi esposito no quiere que lo moleste, le molesta que yo le invite. ¿Cómo así? Pero si él es cristiano, si él es bautizado, si él está en un grupo. No, pero es que dijo que hoy estaba cansado, que hoy estaba enfermo. Mire, mis amados hermanos, no le haga fieros al Señor. No le haga fieros al que no quiere volver a la iglesia. Oh, yo no quiero ir. ¿A quién le hace fieros, amado hermano? Diciendo que no vienes. ¿A quién le hace fieros reteniendo los diezmos? ¿A quién le hace fieros cuando es Dios el que te ha dado todas las cosas? Y aún así dice la palabra de Dios que Él te llamará a cuentas por la mayordomía que el Señor te dio. ¿A quién le hace fieros al no orar con sus hijos, con su esposo, con su esposa? Mi vida, Enrique, Gupertino, Alejandro, Enrique, Chucho, Jacinto, José, venga, oramos, venga, cantamos. No, yo ahorita no. Oren ustedes ahí, no me moleste. ¿A quién le está haciendo fieros usted? Y la pregunta es que ahí está la palabra de Dios. ¿Cómo escaparán estos hermanos al descuidar esta salvación tan grande, dejando al Señor Jesucristo fuera de su corazón? ¿Cómo escaparán de la ira de Dios, del enojo de Dios, cuando el Señor le diga a todos aquellos que fueron creyentes, que asistieron a una congregación, que se mandaron bautizar, que hicieron tantas cosas, pero al transcurrir el tiempo descuidaron ese amor por el Señor Jesucristo? Y la palabra del Señor dice que al final de aquellos tiempos, delante del gran trono blanco, el Señor les dirá a ellos: apartaos de mí, malditos al fuego eterno.
Oh glorioso Señor, tenga piedad y misericordia de tantos hombres y mujeres que conocieron el Evangelio y hoy lo han descuidado y están camino al infierno. No les importa la salvación ni de su esposa, su esposo, ni sus hijos. ¿Cómo escaparán de la ira de Dios? ¿Cómo escaparán del lago de fuego, que es la muerte segunda? ¿Cómo escaparán de ese gusano que nunca muere? Ese gusano puede ser su conciencia, atormentándolo por la eternidad. Pero quiero decirles en esta mañana, pero hay una esperanza. Y hay oportunidades, amados hermanos, de restaurarse, de levantarse y de recuperar esa salvación tan grande. Ahí donde usted está, pídale al Señor que te perdone, que te ayude. Reconozca que ha sido desobediente, rebelde, que ha sido criticón, murmurador, peleón. Y dile, Señor, ya no quiero seguir más en esta vida. Señor, yo en verdad quiero volver a recuperar este amor por ti. Amados hermanos, mire a quien está al lado suyo. Ore ahí por su esposo, por su esposa, por sus hijos. A lo mejor se han apartado del Señor. Derrame su corazón, derrame sus lágrimas, pidiendo al Señor que sean redarguidos y que lleguen arrepentidos, pidiéndole perdón al Señor, queriendo restaurar sus talentos, sus ministerios y sus dones, y darle el tiempo para que el amor vuelva a florecer. Cuando hay reciprocidad, cuando usted le ama al Señor, el Señor manifestará y derramará su amor en su corazón. Eleve una oración ahí mismo, ahí donde está. Ábrele su corazón al Señor Jesucristo. Dígale que le perdone por haberlo ignorado y haberlo sacado de su corazón. Y que por un tiempo volviste, como dice la Biblia, como el puerco lavado otra vez a la porqueriza. Pero esta mañana hay una oportunidad. Quiero orar por usted. Quiero ayudarle y dirigirle en una oración. ¿Quiere hacerlo? Ahí incline su cabeza. Ore conmigo. Si quiere hacerlo en voz alta, hágalo. Si quiere hacerlo ahí mentalmente y en su corazón, hágalo con todo corazón. Pero repita conmigo esta oración en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, perdóneme porque he descuidado mi vida espiritual. Perdóneme porque yo no quiero ir al infierno, ni llevar conmigo a mi hogar, a mis hijos, a mi familia. Señor, haré lo que hizo el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Señor le levantará y lo restaurará y le perdonará y lo levantará de nuevo para que le sirvas, amándolo mucho más, recuperando el amor perdido. Vuelve ahora, Señor. Vuelve a ese primer amor. Regresa a la casa de Dios para disponer su vida y diga, pastor, ¿qué puedo hacer? Estoy aquí para servir. Bueno, hermano, comience a orar, comience a leer la Biblia, comience a asistir a la casa de Dios, comience a cumplir con sus compromisos que tiene con Dios. Y cuando hagas eso, entonces tendrás los privilegios que has perdido por la falta de amor. No descuides más. No eches a perder lo que todavía queda en su corazón. Tal vez todavía quedan cosas hermosas en su vida. Vuelve al Señor. Y no descuides más esta salvación tan grande.
Porque si usted descuida esa salvación tan grande, no podrá escapar de la ira de Dios. No se lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que en esta mañana, en esta hora dominical, al terminar esta reflexión, piense, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir descuidando esa salvación tan grande? ¿O te levantarás y comenzarás a cuidarla, a alimentarla y a restaurarla hasta que comience a florecer de nuevo ese amor por el Señor Jesucristo? Sea Dios bendiciéndoles en esta mañana, sea Dios guardándoles y que tengan un feliz día. Dios los bendiga.